Bueno, pues de manera muy sencilla podemos definir la objeción de conciencia como la negativa de una persona a negarse a acatar un deber jurídico por considerarlo incompatible con sus creencias y convicciones fundamentales, ¿no? Estas pueden ser de tipo religioso, pero también ético o filosófico en sentido amplio. Se considera que, a diferencia de la desobediencia civil, lo que busca el objetor de conciencia es simplemente garantizar la integridad de su conciencia, no hacer algo que perjudique a lo que considera sus valores fundamental para su existencia, ¿no? Y eso se diferencia de la desobediencia civil, que busca un cambio en la ley. Recientemente se publicó una reforma del artículo 48, fracción cuarta de la Ley Estatal de Nuevo León, que introduce la objeción de conciencia para los médicos. ¿Qué implicaciones tendría esta reforma? Bueno, creo que lo primero que tenemos que decir es que hay que vincular esta reforma a nivel estatal con la modificación a la Ley General de Salud. Se agregó hace año y medio el artículo 10 bis, que en efecto reconoce a los médicos y de manera general a los miembros, al personal de salud, pues de ejercer una objeción de conciencia, ¿no? También creo que es importante mencionar que esta reforma al artículo 10 bis está ahora en trámite como una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque en particular la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que no hay las garantías que permita a la vez conciliar y defender el derecho a la objeción de conciencia de los médicos y, por el otro lado, garantizar a los usuarios de los servicios de salud pues sus derechos, ¿no? Entonces aquí vemos que puede existir una tensión en efecto entre pues la garantía de la libertad de conciencia de los médicos y afectaciones al derecho a la salud de los usuarios, ¿no? Y en particular lo vemos en materia de aborto, por ejemplo, donde se considera que aproximadamente 80% de los médicos en México son objetores de conciencia, y pues hubo diferentes casos donde no se encuentra ningún médico para interrumpir un embarazo en los supuestos que prevé la ley, ¿no? Entonces vemos que sí puede haber una afectación directa en el derecho a la salud de las usuarias y los usuarios del sistema de salud. Mucho se ha criticado esta reforma a la Ley Estatal de Salud de Nuevo León, diciéndose que podría afectar el derecho a la salud de muchas minorías. De lo que más se ha hablado es de que se puede afectar el derecho a la salud de la comunidad LGBTI. ¿Qué opina al respecto? Bueno, creo que hay que estar muy claros en el sentido que la objeción de conciencia no permite al personal médico de incurrir en actos discriminatorios, ¿no? De hecho, en México tenemos una legislación muy robusta en la materia. Está la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, donde aparece claramente la prohibición para los servidores públicos de incurrir en actos discriminatorios. El mismo Código Penal Federal castiga de 1 a 3 años de cárcel a una persona que niega la atención de salud. Entonces, me parece muy importante de dejar esto claro, ¿no? Esta reforma, este reconocimiento del derecho a la objeción de conciencia de los médicos, en ningún caso les permite dejar de atender a este tipo de poblaciones, ¿no? Lo que pueden hacer es, un médico puede dejar de hacer un procedimiento particular que vulnera su conciencia, pero no puede dejar de atender a estas personas, ¿no? Y aquí creo que es importante también mostrar que en estos casos tiene que darse una atención prioritaria a estos grupos vulnerados, ¿no? O sea, tenemos una sobrepuja, me parece, en la defensa de la sensibilidad religiosa de los médicos, pero creo que tenemos más bien que empezar a ver cómo vamos a garantizar los derechos de estas poblaciones que se encuentran en situación de vulnerabilidad, como son las personas que pertenecen al colectivo LGBTI, o los migrantes, o las personas que viven con VIH, ¿no? Entonces creo que tenemos más bien que enfocarnos a ver cómo garantizamos los derechos de estas poblaciones en general, ¿no? Yo siempre me pareció muy importante defender las convicciones religiosas y éticas de los médicos, pero eso no se puede hacer en detrimento de estas poblaciones.